Pues, para vale. sobre la- Para poder también que vaya Sofía a hacerse la cera. eh, Vale, a ver, vale. perdonad, alguien, es que no lo veo. ¿Podéis poner un Vale, segundo? pues entonces ya La está. persona Pues que yo está... voy a las 10:30. Vale, yo creo que ya. Bueno, pues comienzo, que no pasa nada, lo que os decía. Vamos a comenzar con una primera píldora de nuestra compañera Belén Monreal, que ha preparado. Luego van a participar nuestra compañera Karina Varela y Nomi Rueda, luego las presento, son profesoras de infantil y de primaria de Trilema El Pilar. Y tenemos también la participación, como sabéis que muchas veces intentamos, de una alumna. En este caso es Daniela Ramos. Y para terminar, charlaremos y nos contará Irene Alegría, luego también la presentaré, es profe de un CEIP en Valencia y nos contará cómo ella trabaja las emociones en su aula. ¿Vale? Pues para no dilatarnos más, vamos a comenzar con esa píldora que nos posicionará y nos hará poder focalizar y yo creo que sacarle mucho más partido a todo el trabajo que nos van a presentar nuestras compañeras. Hola, buenas tardes. Soy Belén Monreal, soy maestra de primaria y formadora educativa y voy a compartir un ratito con vosotros hablando sobre el importante de hacer para saber lo que tenemos, ¿vale? Que todo esté un poquito ordenado. Entonces, a vosotros sí que os pido que lo que tengáis en las aulas. El cerebro era considerado como una especie de baúl que debíamos de llenar con mucha información. Cada uno nacíamos con un baúl determinado y solo podíamos meter con mucho esfuerzo y con buenas oportunidades lo mejor, pero no podíamos cambiar ni su forma ni su tamaño. En estos últimos años, distintos modelos y autores han planteado otra forma de entender la inteligencia, el pensamiento, las emociones o el aprendizaje. Ya en los años 90, Daniel Goleman, a partir de los estudios de otros dos autores, nos encendió la luz para caminar hacia la gestión de emociones. Goleman se planteaba, ¿por qué el alumno más inteligente, con mejores notas, a veces no es el más exitoso o no consigue sus objetivos o sus metas? En estas últimas décadas, este psicólogo estadounidense nos ha demostrado la importancia de las emociones en nuestro día a día, en nuestra salud mental y para nuestro rendimiento. ¿Quién nos recuerda a Djokovic este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, lanzando raquetas contra las gradas o rompiendo raquetas contra el suelo cuando perdía contra su adversario? La teoría de la inteligencia ejecutiva es el modelo actual más integrador y completo. Esta teoría está fundada en evidencias científicas y tiene una clara e inmediata aplicación en las aulas. El punto principal de la inteligencia a todos los niveles es dirigir el comportamiento para resolver los problemas que nos plantea una situación. Una de las funciones de la inteligencia ejecutiva es educar el inconsciente. Todos tenemos hábitos, es decir, pautas de interpretación y de respuesta preestablecidas que funcionan de manera automática sin que sepamos muy bien cómo. Por ejemplo, si queremos cambiar un sentimiento, deberemos de cambiar nuestro esquema preestablecido o crear uno nuevo. La autorregulación de la emoción es un tema principal en la primera infancia. El modo de comportarse de un alumno en la escuela depende de cómo sepa autorregularse. Algunos investigadores incluso creen que la autorregulación debería ser considerada como uno de los indicadores más importantes a la hora de decidir la inteligencia de una persona, incluso mucho más que el coeficiente intelectual. Esta teoría de la inteligencia ejecutiva engloba 11 funciones que debemos entrenar en el aula a través de distintas estrategias o a través de enseñar el currículum de un modo diferente, distinto. Aquí os planteo la siguiente pregunta. ¿Cuántas fichas crees que un niño debe realizar por escrito para aprender a nadar? ¿O cuántos tutoriales debe ver? ¿Cuántos tutoriales o fichas hiciste tú para aprender a conducir?
No es más importante la práctica en una piscina o al volante. Actualmente contamos con muchísimo material para aprender sobre nuestras emociones. Sin embargo, aquí os planteo también esta pregunta: ¿cuántas fichas necesitamos trabajar con nuestros alumnos para que aprenda a gestionarlas? Como docentes debemos poner el foco de la gestión de emociones en dos objetivos. El primer objetivo es educar las emociones desde el origen, facilitando a nuestros alumnos unos esquemas emocionales adecuados que les ayuden a alcanzar sus metas como felicidad, o convivencia o relaciones sociales. Otro de los objetivos que no debemos de perder de vista es cómo controlar la respuesta a una emoción. Una vez que la emoción ha aparecido en nosotros o en nuestros alumnos, ¿cómo podemos modular esa respuesta? Cuando aparece la ira, ¿cuál sería la mejor respuesta ante esta emoción? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros alumnos a autogestionar sus emociones? Bueno, para ello debemos tener en cuenta 5 factores. El primer factor que os presento son las estructuras neuronales. Cada uno de nosotros nacemos con un temperamento. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Cada uno de nosotros nacemos con unas pautas de respuesta y de interpretación del mundo determinadas. Sin embargo, estas pautas, estas estructuras neuronales pueden ser modificadas según nuestro ámbito familiar y educativo. Otro factor que tenemos que tener en cuenta son las experiencias que vivimos cada uno de nosotros. Estas experiencias vividas van estableciendo reforzadores positivos y negativos. El tercer factor que os presento son los deseos y proyectos de cada uno. No todos deseamos lo mismo, ni lo deseamos con la misma intensidad. Las creencias, según nuestro ámbito familiar, social, educativo, cada uno de nosotros tenemos unas creencias preestablecidas sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo funcionan las personas que nos rodean. Y por último, estas creencias trasladadas también a nosotros mismos, las creencias que tenemos sobre nosotros y sobre nuestra capacidad de afrontar los problemas. En el aula, el mundo emocional cobra cada vez más protagonismo. La inserción de programas específicos que entrenen a los alumnos a madurar con equilibrio es fundamental. En el mundo de las emociones, los factores que ocurren fuera de la escuela cobran mucho más peso que lo que ocurre dentro. Sin embargo, como docentes, debemos ser conscientes de la huella que dejamos a nuestros alumnos. Por ello, debemos de entrenar y trabajar y educar las emociones en su interacción con el aprendizaje. Cómo gestionemos nuestras emociones influye en nuestro futuro personal, en nuestro éxito. La inteligencia emocional destaca como una competencia propia de las personas con una buena autogestión. Las personas que cuentan con una óptima inteligencia emocional están mejor adaptadas al ecosistema en el que se desenvuelven, estando a su vez mejor preparadas para los cambios o desafíos que este pueda suponer. Muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias a ella, a Belén, por preparar esta píldora para todos nosotros. Y ahora nos vamos a ir con Noemí Rueda, que es profesora en Trilema Pilar, es además coordinadora de infantil y nos va a enseñar el trabajo que realiza con sus alumnos en 5 años. Voy a ponerla para que la veáis bien. Por aquí, bueno, está, se echa hacia un lado, pero está Karina, que luego se unirá porque están desde el colegio, se han conectado. Noemí, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes aquí, buenos días para los que estáis al otro lado. Nada, pues yo deciros cómo es esto del trabajo de las emociones en infantil. Pues es que es tan fácil como decir que las emociones no se pueden separar del desarrollo del niño. Si nosotros estamos en las aulas de infantil acostumbrados a trabajar y a desarrollar las capacidades motrices, las capacidades cognitivas, las capacidades de saber hacer, ¿por qué no ese desarrollo emocional, ¿no? Sobre todo porque cuántas veces nos hemos encontrado en el aula, cuántas veces nos hemos encontrado en casa, rabietas que no sabíamos por qué, rabietas de niños que no sabían gestionar, emociones, niños que se ponen a llorar y de repente dices, ¿qué está pasando?
Pues precisamente por eso, porque el niño en su desarrollo necesita aprender a gestionar y sobre todo a diferenciar esas emociones. Nosotros tenemos la suerte de trabajar dentro de nuestros coles, trabajar muchos ámbitos. Uno de ellos, a nivel de aula, por ejemplo, en mi caso, en la clase de 5 años, lo que trabajamos, tenemos el rincón de la calma, ¿no?, que le llamamos. Bueno, aquí lo que estáis viendo es que dentro del aula, sobre todo lo que hacemos es gesticular mucho. Hay veces que los niños no saben diferenciar. O el profe está enfadado, pero yo me estoy riendo. No, no, cuidado, cada emoción lleva un gesto, lleva una señal que nos indica que el que tengo enfrente está sintiendo algo y está sintiendo algo distinto, ¿no? Y muy importante para nosotros es la verbalización. Si para nosotros es muy importante en nuestros coles la verbalización del aprendizaje, lo es también la verbalización de esas emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasa? ¿No? En mi caso, como os decía, tengo este rincón de la calma, esta silla de la calma, en el que está nuestra mascota de la clase. Cuando estamos nerviosos, enfadados, cuando no sabemos qué nos pasa, nos sentamos un ratito en este rincón, en nuestra silla de la calma con nuestra mascota, la acariciamos y le intentamos explicar qué es lo que me pasa, ¿no? Una vez que ya estoy calmado, oye, profe, soy capaz de verbalizar, oye, compi, es que me ha pasado esto, no me ha gustado esto que me has hecho, ¿no? Importante esa verbalización y ese trabajo dentro de la clase. También nosotros, gracias a nuestro proyecto Fluye y a actividades que realizamos en él, en 5 años creemos que es muy importante trabajar una emoción que creo que no se trabaja de manera específica, que son los celos. En esta edad, en 5 años, ya nos hemos encontrado muchos pues que ya empiezan a tener hermanitos pequeños, primos más pequeños, hermanos mayores que pueden hacer cosas que ellos todavía no pueden hacer, y aparecen enfados, rabietas, como os decía antes, que no saben ponerle nombre. Y es que ese nombre es, tengo celos. ¿Cómo lo trabajamos? Pues a través de nuestras herramientas de aprendizaje, de nuestras rutinas, como es un CSI, en el que damos un color a este sentimiento, ¿no? Un símbolo, un dibujo. ¿A quién tienes celos? ¿De qué tienes celos? ¿Cómo lo representarías? ¿Qué te hace sentir? ¿No? Y esto lo trabajamos a lo largo de nuestro proyecto de Fluye. Muy importante, una de las tareas enteras es trabajar emociones. Nos permite también trabajar estas visualizaciones dentro del proyecto, en el que contamos una historia de alguien ajeno a nosotros, pero que nos permite reflejarnos en ellos. Yo les digo, en las visualizaciones no tenemos imágenes, porque tú eres el que pones la imagen. En la visualización vemos con nuestra imaginación. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué estás oliendo incluso, ¿no? Si tengo celos de mi hermano pequeño, ¿qué ha pasado ahí? Y gracias a las visualizaciones que realizamos en nuestros proyectos, somos capaces también de ponernos en el lugar del otro. Pues que a lo mejor está enfadado por esto, o está contento por esto otro, ¿no? Muy importante eso, ¿no? No solo el cómo yo me siento, sino cómo se siente el que tengo enfrente. ¿Qué le hago sentir al que tengo enfrente? Luego también tenemos la suerte de nuestro despertar religioso trabajarlo a través de Kumi. En Kumi, en cada uno de nuestros también proyectos, o trabajamos a partir de ellos, cada uno de nuestros proyectos trabajamos un valor y una emoción. En este caso os he presentado el que estamos ahora mismo, en este punto, que es, pues se llaman Los hijos del trueno, en 5 años, ¿no? ¿Qué trabajamos? Una emoción, que es la envidia. Yo tengo envidia de mi hermano porque quiero hacer lo mismo que él. Volvemos de nuevo a los celos, ¿vale? Tengo envidia de él, quiero hacer lo mismo que él. Le hago y le chincho un poco, pero a la vez, ¿qué es lo que aprendo? Que esta emoción tiene un valor, que es el valor del perdón, ¿no? Y de nuevo, no sé si sois capaces de visualizar bien el dibujo, pero aquí la niña lo que está dibujando es que hay un niño pequeño que está llorando porque ella le ha hecho algo, ¿no? Y ella no se siente bien. Mirad los colores, mirad la manera de dibujarse, mirad la manera de representar, siempre verbalizando y siempre a través del dibujo o de una expresión plástica. Que ellos también les ayude a, igual, insisto, verbalizar esa emoción, verbalizar ese sentimiento. Y luego también trabajamos a través de nuestras tutorías, también muy importante en nuestras clases. En nuestro caso lo trabajamos sobre todo a través de los cuentos, distintos cuentos en los que ya se trabajan distintas emociones, ¿vale? El famoso monstruos de colores, monstruo rosa, gato azul, gato rojo, distintos cuentos que nos permiten trabajar esto.
Y lo bueno es que nosotros ponemos las bases. Yo siempre digo que en infantil es la base de todo, ¿no? No solo es la base del aprendizaje curricular, sino la base del aprendizaje como persona. Yo a mis papás, cuando hablo con ellos, les digo, sí, tu hijo aprenderá a leer y aprenderá a escribir y a sumar, sin lugar a dudas, pero tiene que aprender a ser persona, tiene que aprender a relacionarse con los demás, tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, tiene que aprender a gestionar su propia emoción y ver qué le pasa y verbalizar esa emoción. Y esto es fundamentalmente lo que nosotros realizamos, no solo en 5 años, sino desde que entran por la puerta del cole, con 3 añitos ya se trabaja esto, ¿no? Cada uno a nivel de desarrollo, pero desde los 3 años lo trabajamos en nuestra etapa de infantil en todos los niveles. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué la apuesta de trabajar desde tan pequeños las emociones? Pues un poco por lo que os decía, porque a nivel de desarrollo no se puede separar. Un niño no es algo estanco, ¿no? Un niño al principio, ¿qué es lo que recibe? Un niño que no verbaliza lo que tiene son emociones. Y él llora y ríe y salta y ¿eso qué es? Es una emoción. O sea, al final el desarrollo básico del niño empieza por las emociones. Un bebé ríe, es una emoción. No tiene otra manera de verbalizar, no tiene otra manera de encauzar aquello que siente. Él se emociona. Lo básico del desarrollo es la emoción. Y lo importante es saber expresarla, saber canalizarla y saber qué es aquello que me pasa, ¿no? Parece que nos centramos en, como estamos en un cole, es desarrollo curricular a tope. No, es desarrollo personal en todos los ámbitos del desarrollo del niño, no solo en el curricular. ¿Has notado? Porque una de las cosas que nosotros ahora ya, con el comienzo de este curso, que hemos vuelto sobre todo el equipo de formación de campus, que hemos vuelto de forma presencial, además, otra vez a los coles, de verdad que echábamos de menos, estamos un poquito ya cansados de pantalla y la verdad que apetecía volver a tener contacto con todos los profesores, con los claustros, con los centros. Y yo una de las cosas, cuando hemos hablado dentro de todo el equipo, sí hemos notado, pues con toda la pandemia, cuando hemos llegado a los centros, pues preguntar también por las emociones, problemas, la gestión de aula. ¿Cómo lo habéis notado con la vuelta después de todo lo que se ha vivido? Todavía no hemos terminado, pero ya se empieza a vislumbrar la luz. Con la vuelta, con este inicio de curso en los niños. Bueno, yo creo que esto sobre todo lo vimos mucho el año pasado, cuando volvimos de este confinamiento tan brutal en el que estuvimos muchos meses sin estar en el cole, sin estar en ambiente de grupo. Lo que vimos es al final que los niños a la hora de relacionarse con los demás a nivel social estaban muy perdidos. No sabían ponerse en el lugar del otro, al final habían estado en ambientes muy reducidos, no necesitaban compartir, no necesitaban escuchar, porque era en el centro. Y entonces nosotros lo que tratamos y lo que programamos fue lo que llamamos trimestre cero, en el que, sobre todo en el caso de infantil, no solo trabajamos lo que eran las nuevas normas higiénicas, sino cómo te sientes, qué te has sentido, qué has echado de menos, han echado de menos a sus compañeros. El otro día una mamá me decía, es que el peque que tú tuviste en 3 años te llama la profe de la pandemia, porque a mí me vio a través de una pantalla, un año entero prácticamente, ¿no? Este contacto, ese cara a cara, sí lo trabajamos durante el mes de septiembre en nuestro trimestre cero. Y en infantil sobre todo es contacto de estar en grupo, cómo me tengo que comportar en grupo, y no me refiero a normas, sino me pongo en el lugar del otro, escucho al otro, qué siente el otro, si está enfadado, ¿por qué? ¿Qué le has hecho? ¿No? Sí lo hemos notado mucho. Ahí dimos un pasito atrás, ¿no? El quedarnos en casa, dimos un pasito atrás en esa relación interpersonal. Sí. Yo creo que algunas veces, porque para todos creo que ha sido duro, se nos olvida que si para nosotros ha sido complejo y duro, para los niños todavía más, sobre todo para niños tan pequeñitos. Bueno, pues Noemí, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu clase, contarnos cómo trabaja, todo lo que hacéis. Y bueno, creo que tienes por ahí al lado a tu compañera. Sí, me cambio Karina, y os dejo a Karina. Gracias, buen día. Además, color parecido para que no se note el cambio. Hola Karina, ¿qué tal? Hola, buenos días y buenas tardes. A Karina Varela, que es profesora de primaria. Este año está en Tema Pilar, pero por ejemplo el año pasado era la directora de colegio muy cercano también en Madrid, de Trilema América. Y
Karina nos va a contar, nos va a explicar cómo trabaja ella igual las emociones, dentro también pues, ayudándose de ese proyecto de Fluye, que está verticalizado en todo el centro, pero ella nos lo va a contar desde la perspectiva de ya un poquito más mayores, desde sexto de primaria, ¿no, Karina? Eso es. Bueno, pues como ha dicho Noemí, es verdad que las emociones son importantes a lo largo de todo el desarrollo y yo diría que en sexto de primaria todavía un poquito más porque están en esa edad de cambio donde, bueno, pues influye mucho la opinión del otro, donde empiezan los complejos, las vergüenzas, las inseguridades. Nosotros trabajamos a través del proyecto Fluye con el portfolio de las emociones. Con este portfolio lo que hacemos es ir trabajando todas las emociones partiendo de un cuestionario que nos ha dado una información muy valiosa, tanto a nivel personal de cómo es el alumno, cuáles son sus gustos, qué cosas les gusta hacer, y también sobre el conocimiento que ellos tienen de cada una de las emociones y de cómo las gestionan. Ellos han ido dando respuesta al cuestionario de forma online, individualmente, y luego hemos generado unos gráficos en los que vemos, por ejemplo, en cómo vienen ellos al cole, ante el inicio de un nuevo curso, cómo estamos, ¿no? Como veis, tenemos la suerte de que aquí vienen todos muy contentos, están emocionados, orgullosos, renovado, dice hay alguno. Esto es muy bueno porque nos va a permitir trabajar muy bien con ellos, porque la disposición que ellos traigan al cole nos va a permitir a nosotros avanzar donde queramos. Esto nos pareció tan importante que decidimos hacerlo también a diario, es decir, montamos un emociómetro en la clase, en la puerta de clase, donde ellos cada mañana al llegar colocan la pinza en la bolsita que contiene la emoción con la que ellos se identifican en ese momento. Hacemos una mini asamblea de 5 minutos en la que compartimos cómo estamos. ¿Por qué? Pues porque si es lunes y venimos todos con sueño y enfadados y cansados, pues a lo mejor yo no puedo empezar la clase de mates o de lengua así, nada más llegar. A lo mejor tengo que hacer una dinámica para que, bueno, pues nos animemos un poco, tengo que poner un poco de música, ¿no? Dependiendo de cómo estemos, porque si no, la planificación que yo tenga lo mismo no es la adecuada, ¿no? Avanza a la siguiente. Igual que es importante saber cómo vienen, es importante saber cómo se van del cole. Entonces, al final de la jornada, también lo que hacemos es que pinten una bolita en esta máquina de chicles para saber qué han sacado ellos de la sesión de este día, ¿no? Pues me he reído, he disfrutado, me he aburrido, ¿no? O sin más, me ha dado igual lo que he hecho hoy. Y esto nos sirve también al profe pues, para saber cómo ha ido nuestra sesión, ¿no? Hacer nuestra metacognición de, bueno, pues cómo he planificado, cómo ha salido, porque si todos se han aburrido, si nadie ha aprendido nada o si se han ido todos sin más, pues me tendré que replantear a lo mejor mis clases, ¿no? Porque algo está fallando. Otra de las cosas que obtenemos con el cuestionario pues son los gráficos. En base a cada pregunta sale un gráfico. Yo no os voy a poner todos, voy a comentar los más significativos, que en este caso fueron las dificultades que ellos tienen, ¿no? Verbalizar las emociones, por un lado, y por otro, el controlar los enfados, un poco lo decía Noemí también. En cuanto a verbalizar las emociones, hacemos una estrategia. ¿Qué ves y qué te hace decir eso? Vamos a fijarnos en el gráfico, por qué nos pasa esto y vamos a intentar buscar argumentos, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de verbalizar emociones? ¿Qué necesitamos? Que también nos añaden ahí ellos luego el qué necesito. En general decían, pues a veces me siento raro y no sé decir qué me pasa, a veces me enfado porque me preguntan qué te pasa y no sé decirlo, y cuando digo que no sé, los adultos se enfadan conmigo, pero es que yo no sé lo que me pasa, simplemente que estoy raro. Y nada, pues intentamos argumentar entre todos y buscar luego posibles soluciones, consejos, qué podemos hacer ante esto, ¿no? Si avanzas un poquito, vale. Ahora nos centramos en la ira, en el enfado. En sexto de primaria es verdad que las emociones suben y bajan y entonces lo mismo, se quieren muchísimo, discuten en el patio y vienen a decirte horrorizados que lo que les ha hecho fulanita es tremendo y cuando suben la escalera ya van abrazados, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues hablábamos de esto, ¿no? De la ira, de qué cosas nos ponen nerviosos, cómo lo puedo controlar, y ellos sacaban consejos luego, ¿no? Los tips de la ira, de cómo puedo solucionar esto. En este CSI, pues igual que decía Noemí antes, ponemos un color a la ira, en general sale el rojo, pero bueno, ha habido por ahí también grises y amarillos y naranjas. Una situación, en este caso que se rían de mí, me pone muy nerviosa, y luego en el símbolo representaban a la ira, como la veían ellos. En la siguiente estrategia es un mapa mental de la ira.
Ahí tenemos unos cartuchos de dinamita de distinto tamaño, ¿vale? Dependiendo de la situación. Los dos más chiquititos son situaciones que me provocan enfado y que me ponen nervioso, pero que puedo controlar, y los dos más grandes pues son los que ya me ponen nervioso, y en el último, en el de arriba del todo, ya saltan chispas porque no me controlo, ¿no? Situaciones que encienden la mecha. Dialogamos sobre ellas, vemos si en realidad son tan importantes, qué podemos hacer cuando pasa esto, y entonces al final acabamos pues dando soluciones, ¿no? Pues a lo mejor busca un lugar tranquilo y piensa en cosas positivas, cuenta hasta 10. Lo hacemos todo en grupo, sacamos el listado y nos lo llevamos al portfolio para que vayamos teniendo herramientas de gestión. Avanzamos. Como decía Noemí, esto lo llevamos a todas las áreas, no solamente, ni forma parte de un proyecto nada más, ni de una asignatura, sino que es algo que se trabaja de forma interdisciplinar. En CUMI, por ejemplo, en el proyecto de religión, hicieron un emocionario, un diccionario de emociones en los que ellos dibujaban la emoción, buscaban un sinónimo, un antónimo, su propia definición y una frase en la que apareciera. Las escrituras creativas de lengua, pues también trabajamos, por ejemplo, la alegría, que está muy bien estar contentos, pero decíamos, ¿qué pasa si no puedo parar de reír? Si me río por todo, ¿no? Pues también diferenciar un poco en qué situaciones está bien que te rías y que estés contento, pero hay momentos decían, claro, si te ríes en un acto serio o en un funeral o en una ceremonia que requiere que estés más tranquilo, pues claro, y al final quedarías como pesado o harías el ridículo, ¿no? También dentro de plástica, pues hoy, por ejemplo, hemos hecho en clase con la tristeza, pues hemos puesto música y hemos pintado, ¿no? Les hemos dado témperas y ellos han elegido los colores y qué es lo que pintaban. Al final las emociones dan pie a trabajarlas desde muchos ámbitos. Lo que sí es que no se trabaja de hoy para mañana, no van a aprender a gestionar emociones de hoy para mañana, sino que es un proceso lento en el que hay que ir despacio, pero que yo creo que se puede aplicar en el centro, bueno, pues en todo lo que hacemos, ¿no? Y creo que ya está. Vale. Yo me gustaría preguntarte, Karina, porque estabas diciendo además justo con lo que estabas terminando, que trabajar las emociones no es algo que se puede hacer, bueno, rápido, o sea, rápido ver resultados, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces para poder ir viendo la evolución o que los alumnos vayan viendo la evolución en esa gestión de las emociones? Bueno, en esa verbalización que hacemos en clase, por ejemplo, cuando pasa algo, ¿no? En esa verbalización que ellos hacen, tú también vas viendo cómo la van gestionando, ¿no? En las soluciones que toman cuando pasa algo. Al final yo creo que consiste también en dedicar un poquito de tiempo a saber cómo se sienten, que a lo mejor vamos directos a lo que nos toca dar ese día y nos olvidamos de preguntar cómo estamos hoy, ¿no? O cómo os sentís hoy. A veces decimos, jo, ¿qué clase me han dado? Pues a lo mejor es que, pues que no están bien, a lo mejor hay que dedicar un tiempo a preguntar cómo se encuentran en el aula, ¿no? O si ha pasado algo, a lo mejor suben del comedor alterados todos y nos ponemos a dar clases sin más, pues a lo mejor hay que hacer un momento de silencio, de tranquilidad, hablar un poco y luego ponernos a la clase, ¿no? ¿Cuál crees que han sido en este trabajo que lleváis desde el inicio del curso algunos de los logros que tú te sientas orgullosa dentro de tu clase que hayáis conseguido? De lo que me siento orgullosa, me siento orgullosa de muchas Bueno, cosas. Yo creo sí, que pero se van digo, dando de algo pasos, ¿no? específico las emociones, sí, sí. De las emociones, pues hombre, yo creo que ellos sí que han aprendido. Muchas veces estamos hablando o pasa algo en el patio tal, y te das cuenta que usan estrategias, ¿no? Que dicen, no, vamos a esperar un rato. El otro día en grupo, por ejemplo, trabajando en grupo, que es donde suelen aparecer los conflictos, ¿no? O las discusiones porque no nos ponemos de acuerdo. Pues algunos, no, es que hay que saber ceder. O venga, no vamos a tomar la decisión ahora, vamos a esperar. Pues simplemente cuando los oyes y los ves trabajar. Yo creo que los avances están ahí, los vas viendo día a día. O sea, que estáis viendo exactamente al final cómo el entrenamiento de las estrategias lo llevan a su día a día, a su día a día, como al final el modelaje lo van aplicando. Un consejo para todos los profes, las profes que nos están viendo ahora mismo, que tú les dirías que dediquemos tiempo a esto, que dediquemos tiempo a preguntarles cómo están. Yo creo que es importante el saber cómo se encuentran, porque es que de eso va a depender todo, o sea, el cómo afronten no solo el día en el cole, sino el cómo afronten la vida el día de mañana, o sea, el cómo afrontemos los problemas, las dificultades, ¿no?
El otro día hablábamos de poner una sonrisa y hacíamos una lluvia de sonrisas para el mundo. Venga, ¿a qué cosas le podemos poner una sonrisa? Cosas difíciles, ¿no? Y decían, pues a los problemas, a las enfermedades, porque al final, pues es que vamos a tener que hacer frente a muchas cosas y de cómo nos enfrentemos a ello, pues va a depender todo, ¿no? La actitud al final es lo que determina pues nuestro día a día. ¿Te ha sorprendido alguno de los alumnos que tú pensabas que conocías bien o que sabías cómo se sentía con ese bienestar subjetivo, cómo estaba? Y cuando has empezado pues, a preguntar, a indagar, a preocuparte más, ¿lo que tú en un principio creías era diferente? Les gusta, yo lo que he notado es que les gusta. O sea, ellos llegan por la mañana, ponen su pinza y todos emocionados y si vas a otra cosa, tenemos que hacer la mini asamblea para ver cómo estamos hoy. O sea, que yo creo que a todos nos gusta al final que nos pregunten cómo estás hoy, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Karina, por contarnos, darnos las claves y ayudarnos para comenzar o para continuar trabajando esa gestión de las emociones que tan importante yo creo que además se ha vuelto, sobre todo con todo lo que hemos vivido. Pues Gracias. muchísimas gracias. Y bueno, no voy a quitar la pantalla porque seguimos aquí en Trilema al Pilar. Tenemos ahora que quiero darle las gracias enormemente, también como no a Karina y Noemí, pero a Daniela, que se ha quedado además, se va a quedar hasta casi las 7 de la tarde para poder estar un ratito con nosotros, o también antes, porque yo no la conocía y he estado hablando con ella por conocernos y hemos estado haciendo las pruebas del lado del vídeo, aunque luego al inicio nos fallen, pero se ha ofrecido voluntaria. Entonces, bueno, cuéntanos, lo que nos ha contado Karina, ¿es verdad? Sí, ¿Qué tal? ¿Os gusta trabajar las emociones? ¿Os gusta que os pregunten? Pues sí, porque al final hay muchos días que tú estás como o enfadado o alegre y si estás enfadado pues igual no te gusta que te hablen mucho o que te digan algo y ya pues el resto de los compañeros lo saben, pero si estás contento pues mejor aún. Como antes decía Karina, ¿tú has utilizado alguna de las estrategias que habéis aprendido en el aula, luego en el recreo, fuera de clase? Además, yo sé que luego tienes muchas clases por la tarde, porque el otro día, hablando, ha tenido incluso para poder estar bien, ha tenido que cambiar alguna clase, ¿no? Sí, nosotros usamos las estrategias que nos ha dicho Karina. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, pues en vez de ir directamente, pues nos pensamos qué ha pasado y intentamos un poco pues arreglarlo. ¿Cuál ha sido alguna de esas estrategias que a ti más te ha gustado? Pues por ejemplo, lo de enfadarse, o sea, lo de aprender a controlar el enfado, pues me ha venido muy bien porque hay muchas veces que te enfadas sin más, o sea, te enfadas por algo y, o sea, te enfadas y pues tienes que aprender a controlar eso porque a veces explotas y a veces pues no te puedes controlar. No te puedes controlar. También Karina nos hablaba al principio del portfolio de las emociones. ¿Qué tal tu portfolio de las emociones? Bueno, pues bien, ¿Bien? ¿Te ha gustado trabajarlo? sí, me ha gustado mucho porque sí hemos aprendido a controlarnos un poco y a saber qué nos pasa. ¿Cuál ha sido la emoción que más te ha costado? ¿O la que más difícil? ¿Qué dices? Uf, esta me cuesta mucho. Todos tenemos alguna que siempre nos cuesta más. ¿Cómo? Dentro de todas las emociones que habéis trabajado, que habéis aprendido a gestionar, ¿alguna que te haya costado a ti más que hayas dicho, ostras, esta me ha costado más o se me ha resistido? ¿Has tenido alguna? Bueno, pues yo creo que la tristeza, porque o sea, la ira también como que, ¿sabes? La ira la conocemos, cuando nos enfadamos, cuando...
Que hay Claro. veces que es verdad que es muy difícil controlarla y que tenemos ahí ese problema. ¿Y La tristeza? alegría, pues bueno, también hay que controlarla porque si te pasas de alegría, pues no, no vamos bien. Y después la que más me ha costado es la tristeza, porque cuando tú estás triste, como no lo puedes definir con palabras, es como vacío. Te sientes vacía, ¿no? Y es la que más te ha costado para conseguir transmitirla. Sí. De acuerdo. Pues, Daniela, ¿algo que nos quieras contar? ¿Algún consejo? Nos están viendo ahora mismo un montón de profes y luego nos verán más cuando luego vean el vídeo en YouTube, cuando esté colgado y demás. ¿Algún consejo para esos profes que además tienen un montón de alumnos? ¿Qué consejos les darías? Bueno, pues directamente que... A ver, un consejo, algo que te haya ayudado a ti, para que lo hagan con sus alumnos, con sus alumnas y les ayude igualmente. Pues Te has quedado en blanco. No pasa nada, ¿vale? Daniela, bueno, no te preocupes. Darte las gracias por haber participado, por haberte quedado aquí y por haber compartido todo ese gran trabajo que has hecho de las emociones con nosotros, ¿vale? vale, Pues un saludo y un abrazo muy fuerte. hasta luego. Adiós. Vale, pues nada, vamos a terminar ahora con... Bueno, por ahí veo que se conectaba justo Noemí. Nada, dar las gracias. Vamos a ir ahora con nuestro compañero Martín Varela, que nos va a dar algunas de las claves de qué se está moviendo ahora mismo y cómo podemos ayudaros. Creo que está ya preparado. Martín, por aquí, José, sí. ¿estás por ahí? Vale, un segundo que te pongo en grande. Vale, y me quito yo. Vale, no te esperaba ahora, creí que iba a hablar antes Irene. Has cogido un poquito ahí a medio camino. Me he pillado entre medias. Bueno, tú tienes tablas de sobra. Bueno, estoy emocionado, ¿no? Habiendo escuchado a los que han participado. Supongo que Irene también nos iluminará ahora y también nos ayudará mucho a comprender esto, ¿no? Sobre todo gracias a nuestras profes y todo lo que nos han dicho. Y Belén en su vídeo. Yo os diría un par de cosas más. Una que ha salido un poco en la secuencia que ha dicho Karina, ¿no? La posibilidad que nos ha dado precisamente todo el material de Fluye a sistematizar todas esas intuiciones tan de raíz, tan profundas que tenemos los docentes de que realmente las emociones, como ha dicho Noemí, somos un todo, no nos podemos separar y deben estar ahí, ¿no? Y como este material nos ha ayudado a sistematizarlo y a acompañarlo con ese portfolio digital al que tú también le invitabas a nuestra alumna a que expresase qué había ocurrido con él, ¿no? Esta herramienta digital que ha hecho que el entrenamiento sistemático, tal y como le preguntabas, fuese fuera del aula, ¿no? Entonces, a los compañeros, a los profesores que estéis aquí, que no estéis directamente en nuestras escuelas, que sepáis que estamos moviendo este material, incluso dando pruebas gratuitas para que lo conozcáis, para que lo utilicéis, para que vayáis, digamos, un poco explorando todas las maravillas que estamos comprobando en nuestros alumnos que van sucediendo, ¿no? Y sobre un paso adelante, Belén nos dejaba ahí con la miel en los labios con el modelo didáctico, ¿no? Y nos hemos mordido la lengua en ese vídeo, que la verdad que Belén ha preparado así como tan profesionalmente también. Nos hemos quedado justo al umbral de enseñar lo que vendrá en otro evento, no sé si en el mes que viene o en el otro, José Antonio, tú lo sabes mejor que yo, porque vamos a profundizar en el modelo didáctico camino hacia la personalización del aprendizaje, ¿no? Y realmente lo que nos está pareciendo un avance tremendo, tenéis aquí un mural de algunos de los proyectos que en concreto usamos en clase para acompañar los proyectos en SAFA, son los propios alumnos los que van eligiendo su desempeño óptimo de aprendizaje para esa autorregulación de ellos mismos, de ellas mismas, para poder aprender, ¿no? Entonces, todo esto os lo enseñaremos, digamos, de una manera un poco más sistemática y más ordenada en el evento de Profes que Aprende, que irá sobre personalización, pero sí quería enseñaros un poco la patita para que vayáis por ahí abriendo boca y ganas para compartir ese futuro evento con nosotros.
Y ya sabéis también que si queréis profundizar de manera un poco más sistemática en cada una de las funciones y la importancia que tiene para el crecimiento y la autorregulación del aprendizaje y llevarlo al aula y ver muchos ejemplos de aula, pues tenéis nuestro experto en funciones ejecutivas, del que hemos hablado en más ocasiones y del que tan orgullosos estamos de estar un poco entre profes, ¿no? Mejorando poco a poco todas estas bases, todo ese todo que nos decía también Noemí anteriormente. Así que nada, José, pues eso es lo que comparto hoy con vosotros. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros y pues al final darnos claves o ayudas que podemos tener. Y bueno, voy a pasar enseguida, voy a quitar aquí un segundo, perdonad, que al final con tanta pantalla yo también me lío. Entonces, a ver, ¿dónde? Aquí. Perdonad, a ver. Ahora estoy yo por aquí y creo que ya me... Vale, ahora estoy por aquí. Entonces, bueno, lo único, por no dejarlo para el final, aunque vamos bien de tiempo, uno de los retos era intentar no correr, sabes que los últimos profes que aprenden íbamos bastante justos de tiempo por todas las experiencias que compartían. Entonces, contaros que también uno de los retos que ha sido para este curso ha sido poder ir adelantando los próximos profes que aprenden. Ya habéis podido ver en las redes que se estaban promocionando. Hoy estamos con la gestión de emociones. El 25 de noviembre estaremos trabajando las estaciones de aprendizaje y el 9 de diciembre el aprendizaje por ámbitos. ¿Vale? Contaremos, como siempre, pues tendremos varios profes que compartirán sus experiencias, haremos alguna mesa redonda para dialogar y tendremos, como ya sabéis que hacemos siempre en Profes que Aprenden, una píldora inicial para que todo el mundo, profes que sean más avanzados o profes que sean más novicios, que estén comenzando, puedan pues sacarle el máximo partido a todas las experiencias que nos cuenten el resto de profes. También deciros que habilitamos, ya si recordáis en el último Profes que Aprenden, el formulario para resolver vuestras dudas. Hubo la primera o la segunda que alguno justo participasteis, tuvimos un problema y no pudimos contestar, ¿vale? Lo digo por si alguno estáis viendo ahora mismo, pero está activo. Entonces, creo que mi compañera Cristina os pondrá seguramente por el chat y si no, no os preocupéis, porque ya sabéis que al terminar el evento se envía el email y tendréis toda la información. También deciros que en ese reto que os vamos a ir presentando siempre con antelación los próximos profes que aprenden y sobre todo los retos educativos sobre los que vamos a hablar y vamos a trabajar, hemos habilitado el correo de campus@trilema.es, ¿vale? Tendréis también, luego vendrá en el email y todo explicado, habrá que poner en asunto profes que aprenden, pero si pensáis que o queréis que tenéis una experiencia que está relacionada, pongo el ejemplo, para del 25 de noviembre de estaciones de aprendizaje o para del 9 de diciembre de aprendizaje por ámbitos y queréis presentarla, queréis compartirla, nos escribáis, nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos conseguir que participéis y que la presentéis a todo el resto de profesores. ¿Vale? Pues dicho esto, dejo el momento de presentar el cartel y voy a dar paso a Irene Alegría, que la tenemos, un segundo, y la pongo como destacada, que la veáis bien. ¿Vale? Voy a presentarla. Vale, ahora la veis bien. Bueno, voy a presentarla de forma rápida, porque si yo me pongo a contar todo lo que es Irene, que ya me lo ha dicho que no lo hiciera, no nos quedamos sin tiempo. Y bueno, lo único deciros que es maestra de primaria en inglés en el CEIP José Sotómico en Valencia, que es también psicopedagoga y que es perito judicial de infantil. Y bueno, nos va a contar cómo ella trabaja las emociones y nos va a dar también algunas claves, algunos materiales que son sencillos para acceder, poder utilizarlos. Así que, Irene, adelante. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días a los que están al otro lado de charco.
Y bueno, sí, nada, daros las gracias por haber pensado en mí para poder explicar cómo trabajo yo la gestión emocional en el aula, aunque esto es un tema que podríamos estar aquí, todos los que hemos estado y más personas, hablando sin parar, porque creo que al que le apasiona esto se podría dedicar a estar horas y horas dando información sobre la gestión emocional en el aula. Bueno, yo voy a explicar cómo la trabajo y voy a presentar algunos de los recursos que tengo en casa, que también tengo en clase, pero bueno, pues para presentaciones así, pues los tengo en casa duplicados y bueno, espero que os sirvan. Si los necesitáis, los podéis pedir y yo encantada de ayudaros o de facilitaros cómo podéis conseguirlos. Son recursos muy sencillos de elaborar y con recursos fáciles para conseguir y bueno, para mí son muy efectivos en el aula. Bueno, nosotros empezamos la mañana, cada alumno tiene, en clase tenemos una Polaroid emocional, ¿no? Cada alumno tiene la suya. Entonces, que es una cámara de fotos y ellos tienen una pegatinita, o sea, que con el velcro van poniendo cómo se sienten cada día, ¿no? Cada emoción, pues si han venido contentos, si han venido tristes, si están rabiosos. Así yo, en golpe de vista, puedo ver cómo está el general de la clase. Normalmente suelen poner que vienen contentos, pero si hay uno que está triste, pues en ese momento nos centramos a ver qué le pasa. Yo sí que destino un tiempo de la semana para trabajar la alfabetización emocional, pero trabajo las emociones de manera transversal. Si hay un alumno o una alumna de mi clase que considero o consideramos que no está bien, porque pues en el patio ha podido pasar cualquier cosa, a la hora de comedor, como decían las compañeras, que es una hora clave de incidentes y de conflictos, pues la clase de contenido curricular se detiene o no se empieza hasta que no tenemos todos y se consigue en clase un equilibrio emocional, porque para mí lo considero totalmente indispensable para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de mi alumnado. Entonces, bueno, pues empezamos con la asamblea normal, hacemos la Polaroid y bueno, ellos poco a poco sí que son bastante autónomos y si pasa algo grave o algo muy significativo pueden cambiar la foto bueno, es un emoticono que se han dibujado ellos. Sí que lo pueden cambiar, pero si estamos todos con un equilibrio emocional que no ha pasado algo significativo, lo tienen que dejar como está, porque si no estaríamos todo el rato levantándonos, moviéndonos y bueno, aunque mis clases son súper activas y los niños no suelen estar mucho tiempo sentados porque trabajo mucho metodologías activas, tampoco es que estemos centrados solo en saber cómo, en estar pensando en si cambiamos el emoticono o no. Bueno, en cuanto a la alfabetización emocional, eso, he dicho que destino un tiempo estipulado a la semana para formarlos en emociones, ¿no? Primero ellos ya saben cada emoción, lo que significa, cómo ellos la reconocen, cómo ellos la asimilan, cómo la interiorizan y cómo la expresan, ¿no? Primero han tenido que conocer la emoción, hemos puesto ejemplos de ocasiones en las que se pueden sentir así, pero bueno, poco a poco las vamos trabajando para que conozcan todas y cada una de las emociones que existen, porque para mí no hay emociones negativas ni positivas, sino que todas son necesarias. Podemos pensar que el miedo es una emoción negativa, pero quizás sin el miedo saltaríamos de un balcón y realmente eso conlleva un peligro. Si estamos eufóricos y alegres durante mucho rato, podemos tomar decisiones equivocadas, ¿no? Si la gente pues, nos ha tocado la lotería y estamos emocionadísimos, quizá todo ese dinero, si nos lo dieran en ese momento en la mano, nos lo gastaríamos sin pensar en qué y si realmente ese dinero lo estamos aprovechando de manera correcta, que sería lo más normal, es que fuese que no. Entonces, bueno, pues yo para trabajar las emociones trabajo con... esto lo trabaja Eva en su programa Reto de Eva Solás. En su programa Reto ella lo llama la caja de las emociones. A mí me es más cómodo tenerlo en bolsa porque me ocupa menos. Entonces, bueno, son unos depresores de colores que se pueden encontrar en cualquier bazar. Ahora os voy a explicar cómo lo utilizo. Entonces, bueno, pues son depresores, son los típicos palitos del médico. Bueno, voy a sacar uno y así lo veis. Los podéis encontrar pues por €1, tropecientos mil. Entonces ellos lo tienen en la bolsita en clase, esto es cuando lo hacemos en gran grupo, ¿no? Y bueno, pues cogen uno al azar y por ejemplo este, ¿no?
y tienen una frase que tienen que completar. Me enfado cuando un amigo o amiga, bueno, pues ellos tendrían que decir, me enfado cuando un amigo, me lo invento, me quita el balón cuando juego a fútbol, o me enfado cuando un amigo no me contesta cuando le estoy preguntando algo. Entonces analizamos esa situación, cuándo nos pasa, por qué nos pasa y cómo podemos evitarla. A mí no me gusta a mí personalmente relacionar la emoción con un color, pero al final pues es algo que es cómodo también y bueno, pues ya sabemos que hay un montón de libros y que hay un montón de recursos que sí que relacionan las emociones con los colores y bueno, pues para tener algo visual no me parece mal, pero ya les digo que, porque el rojo también puede ser el amor, aquí representa el enfado, pero puede ser el amor, ¿no? Entonces les digo que la emoción no tiene ningún color, nosotros le adjudicamos el rojo, pero el rojo podría haber sido o el amor o la tristeza o cualquier otro tipo de emoción. Luego tenemos el azul, que también representa la tristeza, ¿no? Me entristece que mi familia no cene conmigo por las noches. Y ahí también podemos encontrar un montón de situaciones que desconocemos del ámbito familiar y nos pueden ayudar a conocer su ambiente familiar y bueno, y sus emociones cuando están en el aula y las relaciones que tienen entre ellos. Bueno, pues el amarillo, la alegría tienen que terminar la frase para ellos lo que significa la alegría. Luego el verde representa la calma. El morado representa el miedo, también el miedo pero este se ve un poquito menos porque está oscuro. Y el naranja representa el amor, porque hemos considerado que bueno, pues son estos los colores que encontramos y representa el amor. Y bueno, pues esto lo hacemos en asamblea, luego les funciona muy bien porque así poco a poco ellos van reconociendo sus emociones, conocemos cómo son los niños y las niñas de la clase y qué les preocupa o, por ejemplo, qué les da miedo. Y entre todos nos intentamos ayudar, ¿no? Intentamos empatizar con el resto de compañeros, porque para mí que haya un clima en el aula positivo, que sea un clima emocional distendido en el que todos podamos expresarnos, lo considero de vital importancia. Luego también con depresores emocionales, o sea, con depresores, palitos médicos, los color natural, trabajo, bueno, tengo números puestos con cada número representa a un niño o una niña de la clase, entonces cada día, porque esto sí que lo suelo hacer cada día, cogemos un palito, sale el número 2. El número 2 corresponde a Pepito, me lo invento. Pues Pepito se pone en medio, lo hacemos en asamblea y le tienen que decir piropos o cosas positivas que tiene Pepito. Quizá con Pepito no todo el mundo se lleve bien, porque no todos nos llevamos bien con las mismas personas. Pero bueno, siempre encontrarán algo pues que dibuja fenomenal, que es es maravilloso trabajando en equipo, o que juega fenomenal a baloncesto, cualquier cosa que a él le pueda subir la autoestima, porque al final trabajar la autoestima es algo como que se nos olvida y los niños y las niñas, cuando le dicen lo guapo y lo maravilloso que eres, les cuesta mucho asimilar lo guapos y lo maravillosos que son, pero cuando le dices eres tonto, enseguida se queda con esa parte negativa, ¿no? Y bueno, pues por lo menos que cuando reciba algo que no le guste, que pueda asimilarlo de una manera correcta y que no entre en ira o que tenga un ataque de rabia o de tristeza, ¿no? Sino que sea un niño que sepa controlar esa emoción. Luego también tengo un árbol en clase que las hojas son las manos es la palma de sus manos, cada hoja es de un color y tienen el número puesto para que sepan qué número corresponde a cada alumno, y todos los viernes le dejan un mensaje positivo a quien ellos quieran y luego un mensaje positivo a el palito depresor. Si sale el número 5, le tengo que dejar un mensaje positivo al número 5, así ya más seguro de que todos se llevan unas palabras de ánimo bonitas para el fin de semana. Luego también tengo, esto es el bote de la rabia. Entonces, cuando hay una situación en la que nos supone rabia o un enfado, lo que hacen, normalmente somos capaces, o sea, por intuición podemos pegar o podemos tener una actitud que no es correcta. Ellos ya saben que tienen cada uno su bote, entonces cuando tienen alguna situación que les provoca este tipo de ira, pues pueden cogerlo, lo abren, pegan un grito fuerte, lo más fuerte posible para soltar toda esa rabia que tienen interior, y luego en el papelito
que el papelito es de colores porque quedaba más mono así visualmente, pero no significa nada, pues tienen que poner el motivo por el que han pegado ese grito, ¿no? En este caso, pues me han quitado el balón. Bueno, esto lo tengo yo como ejemplo. Me han quitado el balón, entonces lo meten y luego analizamos, también pues trabajar la estadística, ¿no? Para ver si lo puedes relacionar con contenidos matemáticos o de otras asignaturas, pues para ver cuál es el enfado más repetido, ¿no? Y si poco a poco ese enfado se ha sabido ya gestionar o se ha sabido equilibrar, ¿no? Tengo también caja de los miedos, en el que se explica qué es el miedo, qué miedo tenemos. Lo metemos en una caja y no cuando metemos en la caja el miedo desaparece, ¿no? Sino que lo trabajamos entre toda la clase para que poco a poco podamos ir superándolo, y cuando ya hemos visto que lo hemos superado, tenemos unas bolitas fluorescentes y las van metiendo en un botecito. Bueno, esto lo hacemos a nivel individual, pero en asamblea. Luego, si quieren trabajar en pequeño grupo, cuando han terminado, cuando les apetece a ellos, preparé esta hoja emocional. Además, ahora con el COVID me vino bastante mejor que los depresores para que no los toquitearan tanto. Entonces, bueno, pues es una hoja, la tengo en todos los idiomas, bueno, en valenciano, en castellano, en euskera, en catalán, en gallego y en inglés, por si lo quieren. Aquí sí que cada color representa una emoción, entonces, bueno, pues se juega como una oca normal, ¿no? Tiras el dado, te sale el número 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Manifiesto mi alegría y tienen que terminar la frase. Esto normalmente, trabajarlo en grupo pequeño, hace que sean 4 personas. Yo estoy mirando para escuchar, pero muchas veces cuando no soy yo la observadora directamente y están ellos en petit comité, a mí me da para... O sea, veo que muchas veces se desenvuelven mejor o cuentan cosas que en gran grupo, no a mí, sino en gran grupo, no son capaces todavía de contar, y bueno, pues a mí también me da cierta tranquilidad que ellos se vayan conociendo de una manera pues más íntima, ¿no? Porque además no se suelen poner los amigos, sino que los que tengo sentados por cooperativo, que no son a lo mejor el grupo de amigos que van en el patio y tal, trabajan entre ellos y se conocen mejor. Luego pues tengo el buzón de los problemas en clase, me meten papelitos si hay algún problema, tienen que cambiar la palanca para que yo sepa que dentro hay un papelito, y bueno, pues ya lo leo y le ponemos solución a ese problema. Tengo más recursos, pero llevo ya un ratito y me sabe mal seguir. Pero bueno, yo pongo a disposición todos mis recursos. Quien los quiera, los puedo pasar a Trilema y los pueden pasar con total permiso mío, porque bueno, yo los tengo todos de manera gratuita y los ofrezco para que se trabaje pues eso, las emociones en el aula, puesto que considero que para mí el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos y de contenido curricular no se puede llevar a cabo de una manera correcta si no tenemos un equilibrio en el aula. Y bueno, pues eso. Pues, gracias. Irene, bueno, lo primero, darte las gracias por hacernos un hueco. Decías al principio que nos dabas las gracias por invitarte, no, gracias a ti por hacernos un hueco y estar aquí con nosotros. Yo espero que el resto hayan podido también, pues yo me he anotado unas cuantas ideas para trabajar este año con mis alumnos de cuarto y quinto de primaria. Entonces tomo el guante que dabas un poco, si quieres Sí. luego nos compartas el material. Y como nosotros, yo voy a enseñar el material que sabéis que siempre preparamos un poco para cada evento, pues lo compartimos igualmente para que llegue a todo el mundo. ¿De acuerdo, Irene? Vale, pues nada. Luego te lo paso. Gracias por también Nada, abrirnos las vosotros. puertas de tu clase, de contarnos cómo trabajas, de todas las estrategias que utilizas y de darnos estas grandes ideas que nos van a venir genial. Gracias. Pues igual que te daba las gracias a Irene, dar las gracias, como no, pues a Noemí, a Karina, a Daniela, a Belén y a Martín. También a todo el equipo de campus que está siempre detrás, aunque muchas veces se nos ve algunos más, pero está todo el equipo detrás. Entre ellas, por ejemplo, que está Cristina, que se estaba ocupando de silenciar al principio los micros, de dar acceso a todo el mundo, de estar pendiente del chat y de lanzarme a mí algunas de las preguntas o de las dudas que surgían. Ya para despedirnos,
solo querer compartiros, como os decía, hemos preparado, reflexionando sobre qué material podría ayudaros, pues utilizando el modelo de inteligencia ejecutiva de José Antonio Marina y de Carmen Pellicer, pues hemos buscado y hemos hecho 4 pequeñas, además no son al uso como infografías, pero claves. Están diseñadas en A3 para que las podáis imprimir, si queréis en grande, tenerlas en el aula. Y si veis, pues al final nos ayudan a ver los desempeños óptimos de qué buscamos ver y valorar en los alumnos, ¿vale? Para ayudarles, por identificar signos corporales, identificar las respuestas emocionales, cuando producen sentimientos positivos, conscientes, igual que esos indicadores, pues los factores que ayudan a generar un equilibrio emocional, ¿vale? Pues el bienestar en un contexto familiar, la verbalización positiva de los acontecimientos, cuánto te salía, el reconocerlos, tener opciones de desarrollo personal dentro de los proyectos escolares y, cómo no, pues yo creo que unido a todas las estrategias, todas las, iba a decir estrategias, actividades, rutinas que hacen con los alumnos y que nos han contado los profes, pues estrategias de contexto y estrategias de modelado. Así que las hemos preparado con todo el cariño para que os puedan ayudar y las podéis utilizar lo mejor posible. Y siendo puntuales, son las 7, me he pasado creo que 2 minutos, nos despedimos y bueno, ya podéis ver, bueno, aquí al otro lado. Próximo día, 25 de noviembre, y hablaremos sobre el reto educativo de las estaciones de aprendizaje. Un saludo y nos vemos en unos días. Hasta luego.